Imagina un país donde la mayoría de sus ciudades aún estaban en reconstrucción, donde las avenidas principales eran poco más que carreteras de tierra, donde la electricidad no llegaba a todos los hogares y donde el nivel de ingresos era tan bajo que muchos economistas internacionales lo comparaban con regiones humildes del mundo que hoy llamaríamos en vías de desarrollo extremo. Ese era Corea del Sur en la década de 1950 y principios de 1960, un territorio marcado por una profunda división política, un comercio casi inexistente y un futuro que, para muchos observadores extranjeros, parecía incierto. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en unas pocas décadas ese mismo país se transformaría en uno de los centros tecnológicos más influyentes del planeta, hogar de gigantes globales, líder en innovación, educación y exportaciones. Pero detrás de ese proceso hay un personaje que genera debate hasta la actualidad: Park Chung-hee, un hombre que algunos consideran el principal arquitecto del milagro surcoreano, mientras que otros lo recuerdan como un gobernante rígido cuyo liderazgo dejó marcadas discusiones políticas y sociales. Su historia, llena de decisiones drásticas, planes estratégicos, reformas inesperadas y momentos que cambiaron la trayectoria de todo un país, es una de las más fascinantes de la historia moderna. Y hoy, en este primer segmento, vamos a sumergirnos en el origen de su ascenso, en los elementos que llevaron a Corea del Sur al borde del desafío nacional y en cómo este personaje emergió desde las sombras de la posguerra para convertirse en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. La pregunta que guiará este relato es simple, pero poderosa. ¿Cómo un país devastado pudo transformarse en una potencia mundial en tan poco tiempo? Y, más aún, ¿cómo un solo líder pudo impulsar planes capaces de cambiar la estructura económica de una nación completa? Para entender esa respuesta, primero debemos viajar a los años previos al ascenso de Park Chung-hee. Antes de ser un personaje polémico y protagonista central en la historia de Corea del Sur, Park era simplemente un joven que creció en medio de una sociedad rural tradicional donde la estabilidad económica era un privilegio limitado. Nació en 1917 en la región de Gumi, una zona agrícola donde la vida cotidiana estaba muy lejos de los grandes centros urbanos. Las familias vivían de la agricultura, la educación era un lujo y las oportunidades profesionales eran escasas. Ese entorno, lejos de la sofisticación moderna que hoy asociamos a Corea, marcó profundamente el carácter de Park y definiría su visión de un país disciplinado, organizado y enfocado en el desarrollo. Su trayectoria académica no comenzó con brillo. De hecho, tuvo un inicio bastante modesto. Sin embargo, Park era extremadamente persistente y desarrolló una capacidad notable para aprender rápidamente y adaptarse. Esa perseverancia lo llevó a ingresar a instituciones militares, donde encontró un ambiente que encajaba perfectamente con su personalidad, disciplina, jerarquía, estructura y una clara noción de deber. Desde sus primeros años, Park entendió el valor del orden y la planificación estratégica, ideas que más tarde aplicaría a nivel nacional. Los años 30 y 40 fueron turbulentos para la península coreana y, como muchos jóvenes de su generación, Park vivió en un entorno influenciado por fuerzas políticas externas, conflictos regionales y reconfiguraciones geográficas. Todo esto moldeó su mentalidad, generándole una visión estricta de la gobernabilidad y un enfoque obsesivo por la productividad. Durante ese periodo, adquirió habilidades militares y administrativas que luego serían fundamentales en su ascenso político. La Guerra de Corea, ocurrida entre 1950 y 1953, dejó la península dividida y profundamente afectada. En la parte sur, la infraestructura estaba destruida, la industria prácticamente inexistente y el desempleo era uno de los mayores desafíos. La prioridad nacional se centraba en la reconstrucción, pero el país carecía de recursos, tecnología y capital. Más aún, enfrentaba incertidumbre política interna que hacía difícil cualquier plan de largo plazo. La pregunta recurrente en el ambiente internacional era si Corea del Sur lograría mantenerse estable y desarrollar una economía capaz de sostenerse por sí misma. A principios de los años 60, la situación económica era tan compleja que el ingreso per cápita se situaba entre los más bajos del mundo. Muchos ciudadanos se preguntaban cuál sería el rumbo del país. Había inquietud, dudas, expectativas mezcladas con preocupación.
Y fue en ese clima, precisamente, donde surgió Park Chung-hee como figura decisiva. En 1961, Park lideró un movimiento militar que tomó el control del gobierno. Lo que vino después, y esto es crucial para entender toda la narrativa, no fue casualidad, ni improvisación, ni fruto de capricho personal. Park llegó al poder con un plan claro, metódico y extremadamente ambicioso: transformar Corea del Sur desde sus cimientos. Su visión estaba marcada por 3 pilares fundamentales: el crecimiento económico a gran escala, la industrialización acelerada y la disciplina nacional. Para él, el éxito de un país dependía de su capacidad para organizarse, trabajar intensamente y enfocarse en metas concretas. Desde el primer día de su administración, comenzó a diseñar un conjunto de reformas destinadas a crear un sistema económico más sólido. No era simplemente modernizar fábricas o abrir algunas empresas. Se trataba de construir a largo plazo una nación capaz de competir con potencias industriales. En sus discursos iniciales, Park repetía una idea que hoy parece obvia, pero que en ese contexto era visionaria: un país sin industria es un país sin futuro. Y Corea del Sur, según él, debía dejar atrás para siempre su imagen de país agrícola limitado por la pobreza. Sin embargo, su ascenso también generó intriga, controversia y un sinfín de preguntas. ¿Qué tan lejos podría llegar con su plan? ¿La población aceptaría cambios tan drásticos? ¿Sería posible lograr un crecimiento sostenible en tan poco tiempo? Y aún más importante, ¿a qué costo? Para entender ese proceso, debemos analizar no solo sus decisiones políticas, sino también el contexto internacional. Los años 60 fueron una época marcada por fuertes disputas ideológicas alrededor del mundo, avances tecnológicos impresionantes y un escenario geopolítico donde Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias influían en regiones estratégicas. Corea del Sur, ubicada en un punto clave del mapa asiático, se convirtió en un territorio de enorme interés para diversos actores internacionales. Park aprovechó esta situación de manera calculada, buscó alianzas estratégicas, atrajo inversión extranjera selectiva y utilizó cada recurso externo como palanca para acelerar el crecimiento interno. Uno de los elementos más llamativos de sus primeros años en el poder fue su decisión de crear los famosos planes quinquenales de desarrollo, programas detallados que especificaban metas nacionales desde infraestructura hasta exportaciones. Estos planes no solo guiaron la economía, también instauraron en la mentalidad nacional la idea de que Corea del Sur tenía una misión clara, casi épica: dejar de ser un país pobre y convertirse en una potencia económica. La narrativa oficial promovía disciplina, esfuerzo, educación y compromiso colectivo. Con el tiempo, estas ideas se convirtieron en parte esencial de la identidad coreana contemporánea. Pero para comprender la magnitud de estas transformaciones, imaginemos un ejemplo concreto. Corea del Sur, en los años 60, no producía automóviles reconocidos internacionalmente, no fabricaba barcos de gran calado, no tenía industrias electrónicas avanzadas ni marcas globales. Hoy, sin embargo, es uno de los principales líderes en esos sectores. ¿Cómo se dio ese salto? ¿Cómo se construyó una infraestructura industrial prácticamente desde cero? ¿Cómo pasaron de fabricar productos simples a convertirse en maestros de la ingeniería moderna? La respuesta casi siempre nos lleva al mismo punto: al liderazgo de Park Chung-hee y a su capacidad para organizar al país alrededor de una visión a largo plazo. Este segmento inicial de nuestra historia es fundamental para entender el camino que seguiremos explorando, porque lo que viene en los siguientes capítulos es aún más sorprendente. Cómo Park estableció las bases del crecimiento acelerado, cómo impulsó industrias clave, cómo surgieron empresas que hoy son gigantes globales y cómo, a pesar de su liderazgo rígido, Corea del Sur logró sentar los fundamentos de una sociedad próspera y tecnológicamente avanzada. Sin embargo, no podemos adelantar demasiado todavía. Este primer bloque prepara el terreno para profundizar en lo más fascinante: la construcción del milagro económico coreano. Pero antes de entrar en eso, debemos entender otro punto crucial: el carácter personal de Park. No era un líder carismático en el sentido tradicional, no era de grandes gestos, ni de discursos emotivos. Su estilo era directo, pragmático, técnico y en ocasiones inflexible. Ponía el énfasis en los resultados, en la eficiencia y en las metas medibles. Para él, las excusas no tenían cabida en la administración pública.
Esto lo llevó a rodearse de asesores, ingenieros, economistas y técnicos altamente capacitados que compartían su visión de trabajo duro y compromiso nacional. En el próximo segmento exploraremos más a fondo cómo se formaron estas políticas, cómo surgieron las primeras industrias y cómo Corea del Sur comenzó a cambiar a una velocidad que sorprendió al mundo entero. El camino no fue sencillo. Hubo desafíos internos, tensiones, decisiones controvertidas y momentos decisivos. Pero todos ellos fueron fundamentales para transformar un país devastado por la guerra en una de las economías más admiradas del planeta. Si estás listo para continuar con este viaje histórico lleno de intriga, visión estratégica y transformaciones impresionantes, pasaremos al segmento 2, donde exploraremos el inicio del milagro económico, los planes quinquenales, la modernización acelerada y la construcción de industrias que cambiarían la historia. Si en el segmento anterior vimos el ascenso de Park Chung-hee y el contexto devastado en el que emergió Corea del Sur, ahora entramos a uno de los capítulos más fascinantes de su gobierno, el inicio del llamado milagro del río Han, un proceso que, aunque muchos lo celebran como uno de los casos más extraordinarios de crecimiento económico en la historia moderna, también estuvo lleno de decisiones arriesgadas, tensiones internas, presión internacional y una carrera contrarreloj para transformar completamente un país. Para entender esta etapa debes imaginarte una Corea del Sur que todavía enfrentaba enormes retos. A principios de los años 60, el país tenía un ingreso per cápita que estaba entre los más bajos del mundo. La infraestructura era mínima, la educación no alcanzaba niveles competitivos, la industria era casi inexistente y gran parte de la población dependía de la agricultura. A pesar de estas limitaciones, Park Chung-hee estaba convencido de que Corea del Sur podía reinventarse por completo. Pero ¿cómo se logra una transformación de esa magnitud? ¿Qué tipo de visión y planificación se requiere para mover a toda una nación hacia un camino completamente distinto? Aquí es donde entran en juego los famosos planes quinquenales de desarrollo, una de las herramientas más importantes y definitorias del gobierno de Park. Antes de su implementación, Corea del Sur había intentado organizar ciertos planes económicos, pero ninguno tenía la escala, claridad conceptual ni la ambición de los que Park diseñó. Apenas tomó el poder en 1961, ordenó la creación del Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional, un organismo encargado de trazar las metas que reorganizarían las políticas económicas. No era solo un comité administrativo, era un equipo multidisciplinario compuesto por economistas, ingenieros, militares, especialistas en desarrollo, expertos en infraestructura y profesionales emergentes que compartían una misma misión: trazar un plan claro para el futuro. Este fue el primer gran contraste con gobiernos anteriores. Park no quería improvisación, quería exactitud, métricas, prioridades y resultados. Su mentalidad militar lo llevó a estructurar cada objetivo como si fuera una operación estratégica. Todo debía tener números, procesos, etapas y mecanismos de evaluación. El primer plan quinquenal, 1962 hasta 1966, reconstrucción y base industrial. El primer plan se enfocó en 4 pilares: electrificación nacional, construcción de infraestructura, industrialización básica, impulso a las exportaciones. Cada uno de estos pilares era esencial. Corea del Sur necesitaba energía para cualquier proyecto futuro. Sin electricidad, no había industria, manufactura ni desarrollo tecnológico. Por eso, se invirtió fuertemente en represas, plantas de energía y líneas de distribución. Aunque el país enfrentaba limitaciones económicas, Park gestionó apoyo selectivo de aliados internacionales, especialmente Estados Unidos y Japón, con quienes estableció convenios económicos basados en objetivos concretos. Luego, la infraestructura. Las carreteras principales estaban en mal estado, lo que dificultaba el comercio interno. Sin rutas adecuadas, ningún producto podía movilizarse efectivamente. Por ello, durante el primer quinquenio se comenzaron a construir autopistas estratégicas, puentes y vías ferroviarias. Cada obra tenía su propósito claro: conectar zonas agrícolas con los puertos, facilitar el movimiento de mercancías y permitir que las nuevas industrias crecieran sin obstáculos logísticos. El tercer pilar, quizás el más decisivo, fue la industrialización básica. Corea no podía depender de la agricultura para siempre. Park lo sabía. Había estudiado modelos de países como Japón y Alemania,
que habían apostado por industrias sólidas para generar empleo y riqueza. Así, el gobierno coreano impulsó la creación de fábricas de textiles, cemento, fertilizantes, acero y maquinaria ligera. Estas industrias no eran lujosas ni sofisticadas, pero eran las necesarias para iniciar un ciclo productivo que luego se volvería más complejo. Finalmente, el cuarto pilar, exportaciones. Corea del Sur no tenía recursos naturales abundantes ni un mercado interno grande, así que debía vender al mundo para generar divisas. Park estableció un sistema en el que premiaba a las empresas que alcanzaban metas de exportación. Los directores de estas compañías eran evaluados regularmente y aquellos que lograban superar los objetivos recibían apoyo estatal adicional. Esto creó una cultura empresarial obsesionada con la productividad y el éxito externo. A pesar de las limitaciones iniciales, los resultados del primer plan quinquenal fueron sorprendentes. La economía creció a niveles que incluso organismos internacionales no habían previsto. Corea del Sur pasó de ser una nación agrícola empobrecida a convertirse en un país que comenzaba a producir bienes competitivos en mercados extranjeros. Pero Park no se conformó. Para él, esto era solo el comienzo. El segundo plan quinquenal, 1967 hasta 1971. La gran aceleración. Mientras el primer plan se centró en construir la base del desarrollo, el segundo tenía un propósito mucho más audaz: convertir a Corea del Sur en una economía industrial de exportación. Aquí entra el momento en el que el país comienza a plantarse ante el mundo. En este periodo, Corea del Sur aumentó sus niveles de educación técnica, impulsó con fuerza la ingeniería y comenzó a fomentar industrias más complejas. Fabricar textiles era útil, pero Park quería mucho más. Soñaba con que Corea se convirtiera en uno de los principales fabricantes de acero, barcos y maquinaria pesada. En esta etapa, comenzó a tomar forma uno de los rasgos distintivos de la economía coreana: la relación entre el Estado y los chaebols, conglomerados empresariales que se convertirían en gigantes globales. Empresas como Hyundai, Samsung, LG y Daewoo recibieron apoyo estratégico del gobierno para expandirse, modernizarse y competir internacionalmente. Pero este apoyo no era un regalo, estaba basado en resultados. Si una empresa fallaba en cumplir metas, perdía el respaldo estatal. Así se creó un ecosistema donde las empresas y el gobierno trabajaban casi como un solo equipo, pero con exigencias constantes, presión por resultados y un enfoque en la eficiencia. La industria pesada, el salto definitivo. Entre finales de los 60 y comienzos de los 70, Park tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda su administración: apostar por las industrias pesadas y químicas. En aquel momento, Corea del Sur no tenía la experiencia, ni el capital, ni la tecnología para producir acero a gran escala, construir barcos gigantes o desarrollar maquinaria avanzada. Muchos expertos extranjeros consideraban que esa ambición era demasiado grande para el país, pero Park insistió. Su visión se basaba en un principio simple: si Corea del Sur seguía dependiendo de industrias básicas, nunca sería un país completamente autosuficiente ni competitivo. Necesitaba entrar en sectores que pudieran generar ingresos enormes, empleo masivo y posicionamiento internacional. Así nació la industria pesada coreana. Se construyeron plantas siderúrgicas como POSCO, una empresa que, con el tiempo, se transformaría en uno de los fabricantes de acero más importantes del mundo. También comenzó la aventura de los astilleros, con Hyundai Heavy Industries construyendo barcos de gran capacidad, cuando incluso muchos inversionistas dudaban de que la empresa pudiera terminar siquiera el primer modelo. Cada paso de este proceso estuvo lleno de incertidumbre. Corea del Sur no tenía experiencia previa en estas áreas, pero sí tenía una determinación nacional que empezó a llamar la atención del mundo. El factor humano, educación y disciplina nacional. Aunque se suele hablar mucho de la industria coreana, lo más importante de este proceso no fue solo la infraestructura, sino la inversión en su gente. Park entendía que sin capital humano capacitado, ningún plan funcionaría. Por eso, la educación técnica y científica se volvió una prioridad nacional. Miles de jóvenes coreanos comenzaron a participar en programas de ingeniería, química industrial, administración y ciencias aplicadas. Las escuelas técnicas crecieron, las universidades desarrollaron nuevos departamentos y el país entero comenzó a adoptar una mentalidad de mejora continua. Además, la disciplina nacional se convirtió en un sello distintivo de este periodo.
A través de programas de entrenamiento cívico, campañas de desarrollo comunitario y una fuerte narrativa de responsabilidad colectiva, Park logró que la población se sintiera parte del proyecto nacional. Corea del Sur empezó a verse a sí misma como una nación que avanzaba unida, donde cada ciudadano tenía un papel en el futuro. Resultados: el mundo comienza a mirar a Corea del Sur. A comienzos de los años 70, el cambio era visible en todos lados. Las ciudades comenzaron a llenarse de fábricas, los puertos recibían barcos repletos de mercancías coreanas, y las exportaciones crecían a un ritmo impresionante. El ingreso per cápita aumentó, se generaron miles de empleos, y Corea del Sur empezó a ser reconocido como un país emergente con un potencial enorme. El contraste con las décadas anteriores era tan grande que muchos llamaron al proceso el milagro del río Han, comparándolo con fenómenos como el milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur, por primera vez en su historia moderna, era vista no como un país que necesitaba apoyo constante, sino como un modelo de transformación increíble. Pero ese crecimiento no estuvo exento de desafíos. El ritmo acelerado generó presiones internas, desgaste social y tensiones políticas. Y aunque este segmento se enfoca en el avance económico, es importante tener en cuenta que el camino no fue perfecto. Las exigencias industriales eran intensas, los desafíos internacionales eran constantes y la carga nacional era enorme. Aún así, la visión estratégica de Park Chung-hee logró lo que parecía imposible: convertir un país devastado en un actor económico emergente en menos de 2 décadas. Hoy, empresas coreanas lideran industrias tecnológicas, automotrices y electrónicas en todo el mundo, y gran parte de ese camino se trazó durante esta etapa de planificación intensiva. En el siguiente segmento, exploraremos un capítulo aún más intrigante: cómo Park consolidó el poder, cómo enfrentó las tensiones internas, cómo funcionaba la estructura económica con los chaebols y cómo se preparó Corea del Sur para convertirse en una de las economías más avanzadas del planeta. En los segmentos anteriores, hemos visto cómo Park Chung-hee sentó las bases del milagro económico coreano mediante los planes quinquenales, la industrialización acelerada y una visión estratégica casi obsesiva por la eficiencia. Sin embargo, el crecimiento económico, por impresionante que fuera, era solo una parte de la historia. Para entender realmente cómo Corea del Sur pasó de ser una nación en crisis a convertirse en una potencia emergente, debemos analizar otra dimensión crucial: la consolidación del poder interno y la forma en que Park estructuró el sistema político y económico para sostener su modelo de desarrollo. Y aquí es donde la historia adquiere un tono aún más intrigante, porque Park no solamente impulsó una revolución industrial, también construyó una estructura de gobierno que le permitiera ejecutar sus planes con precisión quirúrgica. Esta etapa, entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, fue un periodo de reorganización estatal profunda, alianzas estratégicas, tensiones políticas y decisiones que marcaron el destino de Corea del Sur por décadas. Para comprenderlo con claridad, imaginemos a Corea del Sur como un enorme proyecto de ingeniería nacional. Para Park, la economía no podía avanzar si la política era inestable, y la política no podía mantenerse firme sin un sistema centralizado de toma de decisiones. Todo debía estar alineado: el gobierno, las empresas, las instituciones educativas y la ciudadanía. Ese enfoque cohesionado sería fundamental para sostener el crecimiento acelerado, el fortalecimiento del Estado, disciplina y control estratégico. A medida que los planes quinquenales avanzaban, Park comenzó a reforzar su influencia dentro del aparato estatal. Consideraba que la competencia política intensa podía generar retrasos o conflictos que dificultaran el desarrollo. Por ello, promovió leyes, reformas administrativas y estructuras de comando que aseguraran una ejecución rápida de sus políticas. Uno de los pilares de este proceso fue la reorganización del sistema burocrático. Corea del Sur heredó, tras la posguerra, un modelo administrativo fragmentado. Las instituciones no tenían coordinación suficiente, los ministerios operaban de forma aislada y los funcionarios no siempre estaban capacitados para ejecutar objetivos complejos. Park decidió cambiar eso. Creó sistemas de evaluación estrictos, capacitaciones continuas y programas de formación para funcionarios, muchos de ellos inspirados en modelos europeos y japoneses. Desde su perspectiva, la burocracia debía ser profesional, disciplinada
y altamente eficaz. El objetivo era simple: hacer que el Estado funcionara como una máquina bien engrasada. Este proceso incluyó la creación de organismos que surgieron específicamente para coordinar políticas industriales, controlar la planificación económica y gestionar la relación entre el gobierno y las empresas. Uno de los más importantes fue la Junta de Planificación Económica, que se convirtió en un motor técnico del desarrollo nacional. Este organismo tenía la tarea de evaluar metas, monitorear proyectos, corregir desviaciones y ajustar prioridades sobre la marcha. Era, en esencia, una sala de control económica al servicio del crecimiento. El papel clave de los chaebols, del apoyo estatal al ascenso corporativo global. Una de las características más distintivas del modelo coreano es la relación entre el Estado y los chaebols, los conglomerados empresariales que hoy conocemos mundialmente. Pero su origen no fue casual ni espontáneo. Fue resultado directo de la estrategia de Park. Durante los primeros años de industrialización, el gobierno necesitaba empresas capaces de asumir proyectos de gran escala, construir autopistas, fabricar barcos, producir acero, desarrollar textiles y exportar manufacturas. En un país donde el sector privado aún era incipiente, esta misión parecía difícil, pero Park vio una oportunidad. Apoyaría intensamente a ciertos empresarios que demostraran capacidad de liderazgo, ambición y disciplina. Así nacieron asociaciones estratégicas entre el Estado y compañías que más tarde se volverían gigantes. Hyundai, por ejemplo, comenzó como una empresa de construcción, pero rápidamente se expandió a la industria automotriz y a la construcción naval con apoyo estatal. Samsung inició como una compañía comercial y creció hacia manufactura, electrónica y tecnología. LG, Daewoo y otras firmas siguieron trayectorias similares,